Bueno, mira, yo no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví se me viniera encima de golpe, y tengo que soltarlo porque si no, me ahogo. Me llamo Laura, tengo 38 años ahora, pero esta historia empieza mucho antes, en mi infancia, que fue un quilombo emocional total. Imagínate una casa chiquita en el barrio de Flores, en Buenos Aires, con paredes que se descascaraban y un olor a humedad que nunca se iba. Mi viejo era camionero, laburaba de sol a sol, y cuando volvía estaba tan cansado que ni hablaba. Mi mamá, pobrecita, era ama de casa, pero siempre andaba con esa cara de preocupación, como si cargara el peso del mundo. Yo era la mayor de tres. Tenía dos hermanos menores, y desde chiquita sentía que tenía que ser la fuerte, la que no llora, la que cuida a todos. Me acuerdo perfecto de cuando tenía como 8 años. Mi viejo llegó un día de la ruta, con olor a nafta y cigarrillos, y nos contó que había visto un accidente horrible, un choque de camiones que dejó todo destrozado. Yo lo miré y pensé, papá, no te vayas más. Pero él solo me revolvió el pelo y dijo, la vida es así, Laurita, hay que seguir. En esa época, ya empecé a tener miedo al abandono, ¿sabe? Porque mi mamá me contaba historias de su propia familia, cómo su papá se había ido con otra cuando ella era chica, y dejó a todos tirados. Los hombres se cansan, hija, me decía mientras planchaba la ropa de mis hermanos, con los ojos vidriosos. Yo no entendía del todo, pero algo se me grabó adentro. No seas pesada, no pidas mucho, o te dejan sola. En la secundaria fue peor. Yo era callada, tipo la que se sienta al fondo y no molesta. Tenía amigas, pero siempre sentía que no encajaba del todo, como si fuera invisible. Una vez, en 9º grado, me gustaba un chico, se llamaba Matías, y le escribí una carta, de esas tontas con corazoncitos. Él se la mostró a todos en el recreo, y me cargaron meses. Laura la boluda, me decían. Me dolió tanto que juré nunca más exponerme así. Ahí empecé a construir esta coraza, ¿sabe? Pensaba que si no mostraba lo que sentía, nadie me podía lastimar. Pero por dentro, era un nudo de inseguranzas. ¿Soy suficiente? ¿Por qué siempre me siento como la demás? Mi mamá me veía y decía, vos sos linda, pero tenés que aprender a no dar tanto. Como si supiera que mi problema era regalarme entera por un poquito de atención. Y ni hablemos de la adolescencia. A los 16, mi viejo tuvo un accidente en la ruta, nada grave, pero estuvo un mes enyesado en casa. Ahí vi cómo mi mamá se partía el alma cuidándolo, laburando de extra en una fábrica para pagar las cuentas, y yo ayudando con los hermanos. Fue cuando entendí el sacrificio, tipo así, que el amor es aguantar y no quejarse. Pero también me dejó un trauma, el miedo a que todo se rompa de un día para el otro. Después, cuando terminé el secundario, quise estudiar psicología, porque siempre fui la que escuchaba los problemas de todos. Pero mi viejo dijo, eso es para ricos, dedícate a algo práctico. Terminé en administración, en una carrera que odiaba, pero que me daba estabilidad. En esa época, ya tenía 20 y salía con un par de tipos, nada serio. Uno me dejó por otra, el otro era un inmaduro que solo quería lo fácil. Cada vez me culpaba yo. Seguro fui muy demandante, o muy fea, o qué sé yo. Esas inseguranzas me comían viva, ¿sabe? Me miraban en el espejo y veía a una piba común, con pelo castaño lacio, ojos marrones que no decían nada especial, y un cuerpo que ni siquiera me gustaba del todo. Siempre pensé que tenía que cambiar algo para valer. La familia era un refugio, pero también un espejo de lo que no quería. Mis hermanos crecieron. Uno se mandó a mudar joven y cortó contacto. El otro se casó temprano y repitió el patrón de mi viejo. Laburo, silencio, repetición. Mi mamá, que ahora tiene 65, todavía vive en esa casa chiquita, viuda desde hace 10 años, y me dice, Laura, no te cases si no estás segura. Pero yo, en el fondo, anhelaba eso. Una familia estable, alguien que no se vaya, que me vea de verdad. Tenía este miedo enorme a la soledad, tipo un vacío en el pecho que me apretaba las noches. Soñaba con un compañero que me entendiera sin palabras, que construyera conmigo un nido seguro. Y justo cuando pensaba que eso no iba a pasar, apareció él. Se llamaba Diego. Lo conocí en una fiesta de unos amigos en común, en el 2008. Yo tenía 24. Estaba en una etapa de mi vida donde me sentía estancada, laburando en una oficina de contabilidad que me mataba el alma,
ganando lo justo para pagar el alquiler de un departamentito en Palermo, chiquito pero mío. Esa noche, él llegó tarde, con una sonrisa que iluminaba todo, ojos verdes y una camiseta ajustada que mostraba que se cuidaba. Hablamos toda la noche, de música, de viajes que queríamos hacer, y por primera vez en años me sentí vista. «Vos sos especial, Laura», me dijo, y yo creí que era el comienzo de algo real. Pero antes de eso, en mi cabeza, todo estaba conectado a mi pasado. Crecí pensando que el amor era esfuerzo unilateral, que había que anularse para encajar. Mi mamá lo hacía con mi viejo, mis tías con sus maridos. Yo no quería ser así, pero en el fondo ya lo era. Tenía este patrón: dar todo, ignorar las banderas rojas, por miedo a perder. ¿Sabe? Es como si mi infancia me hubiera programado para eso. Y cuando Diego entró en mi vida, pensé que él rompería el ciclo. Nos pusimos de novios rápido, en menos de un mes. Él era ingeniero, ambicioso, con planes grandes. Me contaba de su familia, padres separados, pero él superado, decía. Yo le conté mis miedos, mis inseguranzas, y él me abrazaba fuerte diciendo, «Conmigo vas a estar segura, te lo prometo». En esa época yo trabajaba turnos largos. Llegaba cansada a casa y me sentaba en el sillón viejo, con un mate amargo, pensando en cómo mi vida había sido un intento de no fallar. Pero con él, por primera vez, sentí que podía soñar en grande. Planeamos un viaje a las sierras, compramos una heladerita para picnics, y yo empecé a creer que el pasado se quedaba atrás. Mira, no era perfecto, pero en esos primeros meses todo fluía. Él me llevaba a cenar a lugares simples, como esa parrilla en San Telmo, donde comíamos asado, y él me tomaba la mano bajo la mesa. Yo le cocinaba pastas en mi depto, con velas que compré en una feria, y hablábamos hasta la madrugada de casarnos, de tener hijos, de una casa con jardín. «Vas a ser la mamá perfecta», me decía, y yo me derretía. Pero ya ahí, en el fondo, sentía un eco de mi infancia. No preguntes mucho, no presiones, solo encaja. Porque él a veces se ponía serio si yo mencionaba mis traumas como, «Deja eso atrás, mira lo que tenemos ahora». Yo asentía porque no quería perderlo. ¿Sabe? Era como si mi miedo al abandono me cegara para cualquier cosita rara. Y así empezó todo, sin que yo me diera cuenta del todo. Bueno, mira, después de esa noche en la fiesta, todo con Diego fue como un torbellino que me sacó de mi rutina gris, ¿sabe? Yo volvía del laburo a mi departamentito en Palermo, con las bolsas del súper en la mano, y de repente el teléfono sonaba, y era él, con esa voz cálida que me hacía sonreír sola en el ascensor. «Vení a mi casa, preparé algo», me decía, y yo corría a cambiarme, poniéndome una blusa que me gustaba, tipo esa azul que compré en una oferta de la tienda del barrio. Él vivía en un monoambiente en Recoleta, nada lujoso pero ordenado, con libros de ingeniería apilados y una guitarra que tocaba a veces para impresionarme. Nos veíamos casi todos los días, y en esos primeros meses sentía que por fin había encontrado mi lugar, como si mi vida de antes, con sus miedos y soledades, se estuviera borrando. Me acuerdo de un fin de semana en particular, tipo 3 meses después de conocernos, en mayo del 2008. Él me propuso ir a Tigre, en su auto viejo, un Fiat que traqueteaba, pero que él manejaba con esa confianza que me volvía loca. Paramos en un kiosco para comprar facturas y mate, y mientras íbamos por la ruta, con el viento entrando por la ventana, me tomó la mano y me dijo, «Laura, sos lo mejor que me pasó en años. Quiero que esto sea en serio, ¿sabes? Nada de jueguitos». Yo lo miré, con el corazón latiéndome fuerte, y le conté un poquito más de mi familia, de cómo mi mamá siempre me repetía que no confiara fácil, pero que con él sentía que podía. Él me abrazó en el muelle, con el río oliendo a barro y libertad, y me prometió, «Yo no soy como esos que te lastimaron. Voy a cuidarte, te lo juro por mi viejo». Su papá había muerto joven, de cáncer, y él hablaba de eso con una tristeza que me conmovía, como si compartiéramos un pedazo de dolor que nos unía más. Ahí empezó lo de los planes, ¿sabe? No era solo charla de borrachos. Él era práctico, tipo ingeniero total. Una noche, sentados en el piso de mi depto comiendo pizza fría porque se nos enfrió mientras hablábamos, sacó un papel y empezó a garabatear. «Mira, en 2 años nos casamos. Yo termino mi proyecto en la empresa y buscamos una casa en las afueras, algo con patio para los chicos». Yo reí al principio, nerviosa, porque en mi cabeza todavía resonaba el eco de mi secundaria, de esa carta ridícula y las burlas,
Pero él me miró serio y dijo: «En serio, Laura, quiero una familia con vos. Quiero verte feliz todos los días». Sentí un calor en el pecho, como si por fin alguien me viera de verdad, no como la piba invisible del fondo del aula. Le conté mis sueños, de tener una casita con jardín donde plantar flores, como las que mi mamá tenía en el balconcito de flores, y de ser mamá, aunque en el fondo tenía pánico de no ser suficiente, de repetir los errores de mi vieja. Pero Diego me calmaba. «Vas a ser genial, confía en mí». Y yo confiaba, tipo así, ciegamente, porque su abrazo era el refugio que siempre busqué. Con el tiempo, el compañerismo se volvió rutina, pero de las buenas, ¿sabe? Él me acompañaba al laburo en colectivo los días de lluvia, paraguas en mano, y yo le preparaba el desayuno antes de que se fuera a su obra, con tostadas y café fuerte como le gustaba. Compartíamos amigos, íbamos a asados en casas de conocidos, y yo me sentía parte de algo. Una vez, en julio, llovía a cántaros y nos quedamos tirados en su cama, viendo una película vieja en la tele chiquita, con una manta raída que olía a él. Me contó de su ex, una mina que lo dejó porque no avanzaba lo suficiente, y yo lo consolé, acariciándole el pelo, pensando que yo no sería así, que lo esperaría siempre. «Con vos es diferente», me dijo, y nos besamos lento, con esa intimidad que me hacía sentir segura por primera vez. Yo, que siempre tuve miedo a la intimidad real, empecé a abrirme. Le hablé de mis inseguranzas con el cuerpo, de cómo me veía flaca y sin gracia, y él me respondía: «Sos perfecta para mí, deja de decir boludeces». Era como si me estuviera reconstruyendo, pedacito a pedacito. Pero no todo era idealización pura. Había momentos en que yo notaba cositas, aunque las tapaba rápido. Por ejemplo, él laburaba mucho, llegaba tarde y a veces se ponía irritable si le preguntaba por su día. «Es estrés del trabajo. No te hagas problema», decía, y yo asentía, porque en mi cabeza, de mi infancia, el amor era eso, aguantar sin quejarse. Una vez, en una cena con sus amigos, él bromeó sobre mi carrera en administración, tipo: «Laura es la reina de los números, pero yo la salvo de la aburrición». Y todos rieron. Me dolió un poquito, pero lo dejé pasar, riéndome con ellos, porque no quería ser la pesada. Pensaba: es su forma de quererme, ¿sabe? No voy a arruinarlo por una pavada. Y seguíamos planeando más. Ahorrábamos para un viaje a Bariloche, yo cosiendo una cortina para mi depto que imaginaba como nuestro, y él hablando de comprarnos un auto mejor. En Navidad de ese año, me regaló un anillo simple, de plata, no de compromiso pero simbólico, y me dijo: «Esto es para que sepas que voy en serio». Lloré esa noche, abrazada a él, sintiendo que mi miedo al abandono se disipaba. Mi mamá lo conoció en enero del 2009, en una visita a Flores, y ella me miró con ojos brillantes. «Este parece bueno, hija, pero no te anules por nadie». Yo le sonreí, pensando que no lo haría, que con Diego era mutuo. Mira, en esos 2 años de noviazgo, todo se sentía como un sueño despierto. Mudamos juntos en el 2010, a un departamento alquilado en Belgrano, 2 ambientes con balcón donde puse macetas que regábamos juntos los domingos. Él avanzaba en su carrera, consiguió un ascenso en la constructora, y yo empecé a sentirme más estable en el laburo, aunque todavía odiaba las planillas eternas. Hablábamos de boda todo el tiempo, de una ceremonia chica en una capilla de barrio, con asado después para la familia. «Vamos a tener 2 nenes, un varón y una nena», decía él, y yo imaginaba sus caritas, tipo un futuro sin grietas. Pero en el fondo, ya empezaba a encajar en su molde, ¿sabe? Dejaba de lado mis hobbies, como leer novelas que me gustaban, para verlo a él, o cambiaba mis opiniones para no discutir. Pensaba que era normal, que el amor era adaptarse. Y así, sin darme cuenta, me estaba anulando poquito a poco, por miedo a que se fuera. Era como si mi pasado me susurrara: «No lo pierdas, haz lo que sea». Y yo lo hacía, feliz en mi burbuja, creyendo que era para siempre. Mira, después de mudarnos a ese depto en Belgrano en el 2010, todo parecía que entraba en una racha buena, ¿sabe? Tipo así, como si el universo nos estuviera premiando por aguantar las pavadas del principio. Diego estaba en su mejor momento en el laburo. Su constructora le dio un proyecto grande, algo de edificios en el centro, y empezó a traer plata extra a casa. Yo, por mi lado,
Pedí un cambio en la oficina y me pusieron en un puesto de supervisora. Nada del otro mundo. Pero al menos ganaba un poco más y sentía que avanzaba. Ahorrábamos como locos. Abríamos la caja de ahorro los sábados por la mañana, con un café en mano y él calculando en una hoja. En un año nos compramos la casa, Laura, vas a ver. Yo asentía, emocionada, imaginando el patio con un parrilla y quizás un perrito para los chicos que todavía no teníamos. Nos casamos en el 2011, en una ceremonia chiquita como soñábamos, en una capilla de Villa Urquiza que alquilamos barata. Mi mamá lloró todo el tiempo, abrazándome con su vestido floreado que olía a naftalina, y me susurró: «Cuídate, hija, no te pierdas en él». Diego estaba guapísimo con su traje prestado de un primo, y cuando nos dijimos los votos, él me miró fijo y dijo: «Prometo hacerte feliz todos los días, en las buenas y en las malas». Yo creí cada palabra, ¿sabe? Porque en esa época, la rutina era linda. Despertábamos juntos a las 6. Él me preparaba el mate mientras yo me vestía rápido para el bondi. Y por las noches, cenábamos sentados en la mesita del balcón, hablando de tonterías como qué serie ver en la tele. Compramos muebles a plazos, un sillón de 3 cuerpos que se hundía un poco pero que era nuestro, y yo empecé a decorar con fotos de nosotros, una en Tigre, otra en la playa de Mar del Plata, donde pasamos la luna de miel en un hotelcito modesto, con colchón duro pero risas hasta el amanecer. La estabilidad se sentía en todo, tipo así, en los detalles del día a día que me hacían pensar que por fin había roto el ciclo de mi infancia. En el 2012, logramos la casa. Un dúplex en las afueras de Buenos Aires, en Pilar, con jardín chiquito y garage para su auto nuevo, un Toyota que compró con el bono del trabajo. Mudanza total, cajas por todos lados, y nosotros sudando mientras poníamos las estanterías. «Esto es nuestro imperio», me dijo él, besándome la frente llena de polvo, y yo sentí un nudo en la garganta de pura alegría. Empecé a planear los hijos en serio. Compré un libro de nombres en una librería del barrio y se lo mostré una noche, acostados en la cama nueva que crujía un poco. «Si es nena, Laura como vos. Si es varón, algo fuerte como Mateo», propuse, y él sonrió, pero distraído, revisando mails en el celu. «Dale suena bien», murmuró, y yo lo dejé pasar, pensando que era el cansancio del día. La carrera de él despegó más. En el 2013 lo ascendieron a jefe de proyecto y empezó a viajar por el país, a Córdoba, a Rosario, reuniones que lo tenían fuera una semana entera. Yo me quedaba sola en la casa, regando las plantas que planté en el jardín, unas margaritas que mi mamá me trajo de Flores, y cocinando para uno, tipo fideos con salsa que terminaba tirando porque no tenía hambre. Pero cuando volvía, me traía regalitos, un collar de perlas falsas de un mercado en el interior, o chocolates que compartíamos en el sillón. «Te extrañé, amor», decía, y nos abrazábamos fuerte, como si nada hubiera cambiado. Yo avancé también. En el laburo, me dieron un curso de contabilidad avanzada, y empecé a sentirme útil, no solo la esposa que espera. Planeamos el primer embarazo para el 2014. Fuimos al ginecólogo juntos, y él me tomó la mano durante el chequeo. «Vamos a ser los mejores padres». Yo lloré en el auto de vuelta, de emoción, porque en mi cabeza, esto era la familia estable que siempre quise, sin los silencios de mi viejo o las ausencias de mi infancia. Pero, mira, en medio de toda esa ascensión, empezaron a aparecer cositas raras, ¿sabe? Al principio, sutiles, como un cosquilleo que ignorás porque no querés arruinar el momento. Por ejemplo, Diego se volvió más callado en las cenas. Antes hablábamos horas, ahora él llegaba del trabajo, se sentaba con el plato y revisaba el celu sin parar, contestando monosílabos. «¿Todo bien?», le preguntaba yo, sirviéndole más ensalada, y él decía: «Sí, laburo, ya sabes», con una sonrisa rápida que no llegaba a los ojos. Yo lo justificaba: «Está estresado, es normal con los viajes». Y me culpaba un poco por no ser más divertida, por no preparar algo especial. Una vez, en Navidad del 2013, organizamos una cena con mi familia en la casa nueva. Mi mamá trajo empanadas caseras, y todos reíamos alrededor de la mesa. Pero Diego se quedó en una esquina, bebiendo vino y mirando el reloj, como si esperara que terminara. Después en la cama le dije: «Parecías lejos hoy», y él se dio vuelta. «Es que el proyecto me tiene loco, no es por vos». Lo abracé,
oliendo su colonia mezclada con el humo del asado, y pensé, está bien, yo aguanto como siempre. Otra cosa que noté, tipo así, fue el cambio en sus valores. Antes hablábamos de familia primero, de no repetir lo de sus padres separados, pero ahora obsesionado con el estatus. Empezó a comprarse ropa cara, camisas de marca que planchaba yo, y me decía, tenemos que vernos bien, Laura, para las reuniones. Yo, que siempre fui de jeans y remeras simples, empecé a maquillarme más, a depilarme aunque no quisiera, para encajar en sus salidas con colegas. Una noche, en una fiesta de la empresa en un salón de Palermo, él bromeó delante de todos. Mi mujer es la que mantiene las cuentas, pero yo soy el que trae la guita. Rieron, y yo me reí con ellos, pero adentro me dolió, como un pinchazo en el pecho. ¿Por qué lo decís así? Le pregunté después en el auto, y él rodó los ojos. Era una joda. No seas sensible. Yo me callé, mirando las luces de la ciudad pasar, recordando las palabras de mi mamá. No te anules. Pero lo hacía, ¿sabe? Porque el miedo a perderlo era más grande, y el distanciamiento emocional crecía poquito a poco. Ya no me contaba sus días como antes. Llegaba, se duchaba y se ponía a ver fútbol solo en el living, con una birra en la mano. Yo me sentaba al lado, tratando de charlar, pero él respondía con sí, o cambiaba de tema. Empecé a sentir un vacío, tipo un frío en la panza, pero lo minimizaba. Es fase, con el embarazo va a cambiar. Planeamos ir a terapia de pareja una vez, pero él dijo, no necesito, soy hombre, lo resuelvo solo. Yo cedí, como siempre, porque en mi cabeza el amor era eso, adaptarme, no presionar. Las críticas venían disfrazadas, como cuando me dijo, deberías hacer gym, para cuando llegue el bebé, mirándome el cuerpo después de una cena pesada. Me miró al espejo esa noche, tocándome la cintura, y sentí vergüenza, aunque antes él me decía que era perfecta. Tenés razón, murmuré, y al día siguiente me inscribí en un gimnasio del barrio, corriendo en la cinta mientras lágrimas me caían, pensando, ¿estoy haciendo todo mal? En el fondo, ignoraba las señales porque quería creer en la estabilidad que construimos. La casa pagada a medias, las noches de domingo con mate en el jardín, sus besos de buenos días que todavía me daban calor. Pero ya se sentía el silencio, ¿sabe? Como un muro invisible que crecía, y yo, por miedo a mi pasado, lo tapaba con excusas. Pensaba que si me anulaba más, él volvería a ser el de antes. Y seguíamos, en esa rutina que parecía sólida, pero que empezaba a agrietarse sin que yo lo viera del todo. Mira, en el 2014, justo cuando pensábamos que todo iba a dar un salto con el embarazo, las cosas empezaron a sentirse. No sé, como si el aire en la casa se pusiera más pesado, ¿sabe? Yo me había ilusionado tanto con esa idea de la familia completa, tipo así, imaginándome con una panza redonda, Diego poniéndome la mano encima para sentir las pataditas, y nosotros tres en el jardín de Pilar, con el sol calentando las margaritas que seguían creciendo chiquititas pero tercas. Fuimos al médico en febrero, un consultorio en el centro de Pilar que olía a desinfectante y revistas viejas, y el ginecólogo nos dijo que todo estaba bien, que podíamos intentarlo ya. Diego me sonrió en la sala de espera, con esa sonrisa que antes me derretía, pero duró poquito, porque al rato sacó el celu y se puso a chequear mails, ignorando mi mano en su rodilla. Va a ser hermoso, le dije yo, tratando de sonar alegre, y él murmuró, sí, claro, sin levantar la vista. En el auto de vuelta, con el Toyota rugiendo por la ruta, intenté hablar. Imagínate, un bebito nuestro, ¿no te emociona? Él pisó el acelerador un poco más y dijo, obvio, pero primero hay que estabilizar el laburo, no quiero que nazca en la pobreza. Lo entendí, o quise entenderlo, porque en mi cabeza, mi viejo había sido así, laburando como loco para darnos algo, y yo no iba a ser la quejosa que arruina los planes. Pero por dentro, algo me empezaba a roer, ¿sabe? Como un comezón en el estómago que no se iba con un té de manzanilla antes de dormir. Llegaba a casa del gimnasio, sudada y con las piernas temblando de tanto correr en esa cinta que me mataba, y lo encontraba en el living, solo con la tele prendida en un canal de noticias financieras, birra en mano y cara de concentración. Me sentaba al lado, oliendo a sudor y esfuerzo, y le contaba mi día. Hoy en el laburo me felicitaron por el informe, ¿sabes? Me sentí útil de verdad. Él asentía,
pero sus ojos seguían en la pantalla, y respondía con un genial amor que sonaba vacío, como si estuviera recitando. Una noche, en marzo, intenté acercarme más. Me puse un camisón lindo que compré en una oferta de la farmacia del barrio, de esos con encaje que pensé que lo distraería, y le dije, vení, deja eso, hablemos un rato. Él se rió, pero no de forma alegre, tipo una risa cansada, y me dijo, estoy estresado, Laura, no es el momento para mimos. Me quedé ahí, con el camisón arrugado en la cama, sintiendo un nudo en la garganta, y me culpé. Seguro soy yo, que no soy lo suficientemente sexy o divertida. Después de tanto gym sigo sin gustarle como antes. Al día siguiente, me miré en el espejo del baño, con ojeras por la noche en vela, y pensé, tenés que esforzarte más, no lo dejes ir. Las justificaciones venían solas, ¿sabe? Porque recordaba mi infancia, cómo mi mamá aguantaba los silencios de mi viejo sin chistar, y yo no quería ser diferente. Empecé a notar que él pasaba más tiempo en el celu, no solo mails de trabajo, sino mensajes que borraba rápido si yo entraba en la habitación. Una vez, en abril, lo pillé riendo solo con la pantalla y le pregunté, ¿qué te hace tanta gracia? Curiosa pero no agresiva. Él guardó el celu en el bolsillo y dijo, nada, un chiste de los pibes del laburo, pero su cara se puso roja, como cuando mentía de chico, aunque él juraba que no. Yo lo dejé pasar, sirviéndole la cena, pollo al horno con papas que me salió un poco seco porque estaba distraída, y me dije, es paranoia mía, el estrés lo pone nervioso, no seas celosa como esas minas locas de las que me contaban mis amigas. Pero por las noches, sola en la cama mientras él roncaba al lado, me daba vueltas. ¿Y si hay alguien más? No, imposible. Él me ama. Mira todo lo que construimos. La casa esta con sus paredes blancas que pintamos juntos. El anillo de casados que todavía brilla en mi dedo. Me culpaba por dudar, por no ser la esposa perfecta que planea todo sin pedir nada. El distanciamiento se sentía en lo físico también. Tipo así, un frío que se colaba por las ventanas mal selladas de la casa. Antes, nos abrazábamos en la cocina mientras yo lavaba los platos y él secaba, con sus manos en mi cintura y besos en el cuello que me erizaban la piel. Ahora, si lo tocaba, se apartaba suave, diciendo, estoy cansado, mañana. Intenté perdonarlo, organizando una cena romántica en mayo, con velas de las que compré en el supermercado y una botella de vino tinto que guardábamos para ocasiones especiales. Puse la mesa en el comedor, con el mantel de hilo que mi mamá me tejió, y cuando llegó del trabajo, con corbata floja y olor a oficina, le dije, hoy es para nosotros, deja el celu. Comimos en silencio al principio, yo hablando de nombres para el bebé. ¿Qué te parece Sofía o algo así? Y él picoteando la comida, respondiendo, cualquiera está bien. Al final, exploté un poquito, no mucho, solo un, Diego, ¿qué pasa? Siento que no estás acá conmigo. Él suspiró, dejó el tenedor y me miró con ojos cansados. Es el trabajo, Laura, y vos con tus inseguranzas no ayudás. Relájate, ¿querés? Me dolió como un golpe en el pecho, porque en el fondo sabía que tenía razón, que yo era la demandante, la que cargaba con los traumas de Flores. Lloré después en el baño, con el agua corriendo para que no me oyera, secándome la cara con la toalla áspera y pensando, perdónalo, es tu culpa por no ser más fuerte. Pero los momentos de duda se acumulaban, ¿sabe? En junio, una amiga del laburo, Mari, me contó de su divorcio, cómo su marido se había enganchado con una secretaria más joven, y yo la escuché en el recreo, con el sándwich a medio comer, sintiendo un escalofrío. No dejes que te pase, me dijo, y yo sonreí falsa. Con Diego estamos bien, es solo una fase. Pero esa noche, revisé su chaqueta colgada en el perchero, oliendo a su colonia mezclada con algo dulce que no reconocí, y encontré un recibo de un perfume caro, de esos que no usaba yo. El corazón me latió fuerte, como un tambor en el pecho, y lo guardé rápido, diciéndome, es para un regalo, o para su mamá, no seas idiota. Me culpé por espiar, por no confiar, y al día siguiente le cociné su favorito, milanesas con fritas, para compensar. Él llegó tarde, con excusa de una reunión extra, y comió rápido, besándome la mejilla como a una hermana. Sentí el vacío crecer,
Un hueco en el estómago que me quitaba el sueño, pero lo minimizaba. Va a pasar. Con el bebé todo cambia. Yo tengo que ser paciente como mi mamá. Ignoraba las llamadas perdidas de números desconocidos que veía de reojo en su celu, o cómo se arreglaba más para el trabajo, con camisas planchadas impecables que yo hacía, pero con un brillo en los ojos que no era para mí. Pensaba que si me anulaba más, si dejaba de preguntar, si me convertía en la sombra perfecta, él volvería. Era como si mi miedo al abandono me atara las manos, y seguía justificando, perdonando, culpándome, mientras el muro entre nosotros se hacía más alto, sin que yo lo admitiera del todo. Sabe, en el fondo empezaba a sentir que algo se rompía, pero lo tapaba con excusas, porque perderlo era peor que el dolor. Mira, todo explotó en septiembre del 2014, ¿sabe? Justo cuando el verano empezaba a asomar con ese calor pegajoso que te hace sudar en la casa de Pilar, y yo todavía me ilusionaba con que el embarazo iba a salvarnos, como si un bebé pudiera pegar los pedazos que ya se estaban desarmando. Había estado sintiendo ese nudo en el estómago cada vez más apretado, tipo un peso que me hundía las noches, pero lo seguía tapando con rutinas. Lavaba su ropa del trabajo, planchaba esas camisas que ahora olían a algo ajeno, un perfume dulzón que no era el mío, y me decía, es el estrés, va a pasar. Una tarde, llegué temprano del laburo porque me dolía la cabeza de tanto Excel, y encontré su auto en el garage, cosa rara porque él siempre avisaba si volvía antes. Entré sigilosa, con las llaves tintineando en mi mano, y oí voces en el dormitorio, risas bajas que me helaron la sangre. Empujé la puerta despacito, y ahí estaba. Diego en la cama que elegimos juntos en esa mueblería de la ruta, con una mina que no conocía, de pelo rubio teñido y risa chillona, enredados en las sábanas que yo cambiaba cada semana. Él se incorporó de golpe, con la cara pálida como un fantasma, y balbuceó. Laura, no es lo que pensás. Pero yo ya no oía nada, tipo así. El mundo se me nubló y caí de rodillas en el pasillo, con un sollozo que me salió del alma, como si me hubieran arrancado algo vivo de adentro. No gritamos, no hubo escena de película con platos volando. Fue peor, ¿sabe? Él se vistió rápido, murmurando excusas sobre fue un error, el trabajo me volvió loco, y la mina se fue por la puerta de atrás, con los zapatos en la mano y la cabeza gacha, sin mirarme. Yo me quedé ahí, sentada en el piso frío del pasillo, tocando la alfombra que compramos a plazos, oliendo a traición y a mi propia estupidez. ¿Por qué? Le pregunté cuando por fin nos sentamos en la cocina, con el mate que preparé por costumbre enfriándose entre nosotros. Él evitó mis ojos, mirando la mesa rayada por años de cenas compartidas, y dijo, no sos vos, es que... Cambié, Laura. Necesito espacio. Esta vida de casa y planes me asfixia. Asfixia. La palabra me dio vueltas en la cabeza como un puñal, porque yo me había anulado entera para encajar en su vida. Había dejado mis sueños de psicología por su estabilidad, mi cuerpo por sus críticas disfrazadas, mis palabras por sus silencios. Lloré hasta que me dolió el pecho, tipo un ahogo que no paraba, y él solo me puso una mano en el hombro, fría como un extraño. Lo siento, pero es mejor así. Esa noche durmió en el sillón, y yo en la cama sola, abrazando su almohada que todavía tenía su olor, sintiendo el vacío como un pozo negro que me tragaba. No dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cada promesa, el anillo de plata, los planes en tigre, los votos en la capilla, y el dolor era físico, ¿sabe? Como si me hubieran abierto el corazón con las manos. Los días siguientes fueron un borrón de confusión emocional, tipo un torbellino que me dejaba mareada y sin piso. Él se mudó a un hotel cerca del trabajo, con una valija que preparé yo misma, doblando sus camisas como una idiota, y yo me quedé en la casa de Pilar, vagando por las habitaciones vacías, tocando las macetas de margaritas que se marchitaban porque olvidaba regarlas. Llamaba a mi mamá por las noches, con la voz quebrada, y ella me decía, hija, te lo dije, no te anules. Pero yo no podía oírla. En mi cabeza era un caos de culpa y rabia mezclada. ¿Por qué no vi? Me culpaba por todo, por ser demandante con mis inseguranzas, por no ser más sexy, por no aguantar mejor sus ausencias. Una vez, en octubre, encontré un mensaje viejo en su celu que dejé cargando. No le digas nada a Laura, nos vemos pronto. Y me derrumbé en el baño, vomitando el desayuno que ni había comido,
con lágrimas calientes cayendo en el inodoro. El sentimiento de pérdida era abrumador, ¿sabe? No era solo él, era la familia que soñé, la estabilidad que construí ladrillo a ladrillo para no repetir mi infancia. Me sentía traicionada hasta los huesos, como si todo lo que di, mis años, mi cuerpo, mi alma, hubiera sido pisoteado por una risa ajena en mi cama. Caminaba por el jardín al atardecer, con el sol poniéndose rojo como sangre, y gritaba bajito, ¿por qué me mentiste? Pero solo oía el viento en las hojas secas. El divorcio fue rápido, burocrático, en noviembre. Fuimos a un abogado en el centro, sentados en sillas duras de una oficina que olía a papeles viejos, y firmamos papeles que dividían la casa. Él se quedó con el dúplex, yo con una parte del dinero que apenas alcanzaba para un alquiler chiquito en Palermo. No peleamos por cosas. Él dejó el sillón, las fotos, todo, como si quemara el pasado. Pero el impacto psicológico me dejó hecha pedazos, tipo un rompecabezas disperso que no sabía armar. Pasé semanas en la cama, con el celo apagado, ignorando llamadas de amigas que decían, «Salí, Laura, no te aísles». Pero el aislamiento era mi refugio, ¿sabe? Me despertaba con pánico, soñando que volvía y me pedía perdón, solo para despertar sola y llorar hasta que me dolía la garganta. El abandono emocional era peor que el físico. Me sentía invisible de nuevo, como la piba del fondo en la secundaria, pero ahora con 30 años y un corazón roto. ¿Valió la pena anularme? Me preguntaba en el espejo, viendo ojeras profundas y un cuerpo flaco por no comer, y la respuesta me ahogaba. No, nada valió. Pero mira, de a poquito, en diciembre, empecé a reconstruirme, ¿sabe? Volví al laburo, aunque las planillas me daban náuseas. Y una tarde, caminando por el barrio, entré en una librería y compré ese libro de psicología que siempre quise, de esos que hablan de traumas y patrones. Lo leía en la noche, con un té caliente en las manos temblorosas, y por primera vez vi claro. Los signos estaban ahí todo el tiempo. Ese distanciamiento en las cenas, los silencios que yo tapaba con excusas, las críticas en las fiestas, que disfrazaba de bromas, la obsesión por el estatus que me obligaba a cambiar mi esencia. Ignoré todo por miedo al abandono de mi infancia, por esa voz de mi mamá que repetía, «Aguanta, no pidas mucho». Me culpé tanto, pero ahora entiendo. No era yo la defectuosa, era él el que cambió, el que rompió la confianza que construimos. Empecé terapia en enero del 2015, con una psicóloga en un consultorio luminoso de Belgrano, y ahí solté todo. El llanto por la traición, la rabia por haberme anulado para encajar en su vida, como si fuera una pieza que no calzaba. «Vos mereces ser vos», me dijo ella, y por primera vez lo creí. Hoy, a los 38, miro atrás y veo el crecimiento, tipo así, un renacer lento pero real. Vendí mi parte de la casa, me mudé a un depto propio en Palermo, chiquito pero con balcón donde planté margaritas nuevas, y empecé un curso de psicología online, porque al fin voy a perseguir lo que quiero, no lo que encaja en otro. Salgo con amigas, río de verdad, sin esa coraza que me ponía por miedo. El dolor sigue ahí, un eco en el pecho cuando veo parejas en la calle, pero me enseñó, no te anules por nadie, los signos no mienten, y el amor real no pide que te pierdas. Mi mamá me abraza ahora y dice, estás brillando, hija, y yo sé que es verdad. Perdí a Diego, pero encontréme a mí, ¿sabe? Y eso, después de todo el quilombo, vale más que cualquier promesa rota.